nombre es Rocío Pérez y soy de la Universidad de Oviedo. Formo parte del grupo Socialimen, dirigido por Cecilia Díaz Méndez, y tengo el inmenso placer de abrir en estas jornadas lo que es la parte académica, ¿no? Bueno, tengo que decir que la delegación de Asturias está muy contenta por ver el sol también y por poder absorber un poquito de vitamina D. Gracias, Murcia. Bueno, tengo el placer de compartir mesa con dos destacadas sociólogas con una larguísima trayectoria, brillante y además muy comprometida. Tengo a mi derecha está Lola Fotos Palibrea, profesora titular del Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia, y un poquito más cerca a mi derecha también está Olga Salido Cortés, profesora titular del Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a iniciar con una presentación a cargo de Lola, que va a presentar a Olga, y vamos a estar, bueno, Olga va a tener una conferencia durante unos 35-40 minutos para que después podamos tener todas y todos un debate, para que podáis realizar preguntas y tener un interesante diálogo. No me quiero extender muchísimo más, así que doy la palabra a Lola, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por haber sido invitada, en este caso por mi querido amigo José Miguel Martínez Carrión, y cuando me habló de Olga ya me llenó de alegría por varias razones. Yo tengo apuntado todos sus méritos, el currículum, pero empecé a preguntarme de cuándo nos conocimos, Olga y yo. A lo mejor no lo recuerdas, pero yo lo recordaré. Con ocasión, no sé si te acuerdas, que nuestro común amigo Julio Caravagna, que creo que fue, bueno, lo sé, que fue director de tu tesis doctoral, organizó en Argentaria, en Madrid, un seminario en torno a Erik Oehlenreich. Y es el mismo momento en que yo tenía mucha ilusión de conocer a uno de los teóricos más interesantes, es decir, que aunque americano, se enmarcaba en la tradición crítica europea de origen marxista y que había solucionado muchos problemas teóricos que Marx dejó sin solucionar. Pero no quiero hablar de esto porque, como estudiamos cosas parecidas, no. Entonces yo ahí tuve la ocasión de atender a una comunicación que ella, muy jovencita, pues presentaba. Y entonces me di cuenta que esta chica llegará porque era muy lista y muy completa. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene todo lo necesario para ser excelente. En primer lugar, como he seguido su trayectoria académica, pues he visto cómo ha ido creciendo así, como estas cosas que se ven en los árboles. Y entonces es una mujer que controla fenomenal las bases de datos en términos de técnicas cuantitativas, pero también cualitativas. El hecho de que se haya interesado por la perspectiva de género que está en construcción continuamente y que da lugar a esa especialización de sociología de género, la hace creativa, imaginativa, etc. Bueno, ya se ha dicho que es titular en la Complutense, pero ha sido también directora de un máster en el posgrado sobre sociología aplicada. Es un tema que me interesa mucho, que luego hablaré contigo porque estoy yo haciendo un libro sobre estas cosas que tienen su complejidad. Bueno, además de eso, pues tiene una vertiente muy cosmopolita, porque ha impartido docencia en varias universidades españolas, Salamanca, Pablo Lavide, si mal no recuerdo, y también el aspecto internacional. Ha estado en California, en Berkeley, en Harvard, en fin, es una persona que se ha movido muchísimo y además tiene algo que yo admiro, y es que antes, no sé si ha sido el rector o
o el mismo José Miguel, que lo conozco muy bien, siempre hemos defendido una labor de equipo, 4 ojos ven más que 2. Entonces es esa humildad inherente al buen investigador el que ella representa. Cuando hacemos críticas negativas decimos que sobran egos porque así no avanza el conocimiento. Y además tiene un compromiso con la sociedad. Entonces colabora y además hace una cosa que ya en sí mismo sería un oficio nada más, que es difundir resultados de investigación, pero para que lo entienda la sociedad, que de alguna manera todos trabajamos con subvenciones públicas, sin embargo no devolvemos suficientemente a la sociedad lo que recibimos, y ella sí que lo hace, y está con varias ONGs. Y luego también otra cosa que me ha interesado de su trayectoria es el hecho de que defiende en la agencia de la famosa evaluación, que siempre andamos tan mal con los que si nos reconocen los esenios, etcétera, etcétera, siempre ha defendido el que se tenga en cuenta la perspectiva de género, porque no se ha tenido en cuenta y eso es un déficit y ella lo está colaborando. Bueno, como veréis, estoy muy informada, pero no quiero ocupar más tiempo. Es solamente decir que es una persona a la que quiero y admiro, y encima, en un momento determinado, fue madre de 2 mellizos, que la verdad no sé cómo hizo. La admiro y la quiero. Olga, tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Lola. No sé ya qué decir a partir de ahora. Yo, sinceramente, me metería aquí debajo de la silla. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias por tu presentación, Lola. Yo también te admiro y te quiero mucho. Quería decir simplemente que muchísimas gracias por contar conmigo, por darme esta oportunidad de estar con vosotros. Gracias a José Miguel, pero también a todo el equipo de la red de Nisales y a la universidad, a la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía. Y nada, pues vamos a comenzar. Me han pedido que hable sobre los impactos sociales de la crisis desde una perspectiva de género, y es cierto que es importante coger un poco de distancia y mirar hacia atrás, ¿no? Y ver por dónde hemos venido, y hemos pasado 2 crisis muy importantes realmente en poco tiempo. Y bueno, pues en este marco de reflexión, desde luego esta crisis del COVID es una crisis que nos ha pillado a pie cambiado. No parece que era un bicho que se metía por algún lado, que en fin, que iba a desaparecer, y ha trastocado completamente nuestra vida en todos los aspectos. He puesto aquí simplemente los datos que daba la Organización Mundial de la Salud de muertes y contagios. Son ya más de 6 millones de muertes. Es cierto que se ha ralentizado. Hace como 3 meses estuve mirando los datos y en el último día en todo el mundo las cifras eran como 200 y pico mil contagios. Vamos cayendo en términos epidemiológicos, es decir, la crisis va amainando de alguna manera en intensidad, ¿no? Pero sus consecuencias están aquí. Ha supuesto, en parte por las medidas excepcionales que se han tomado, un parón brutal en la economía, un estrés para los sistemas de salud, para los sistemas de bienestar, que ha hecho tambalear las propias estructuras de nuestra sociedad y la propia identidad y la cohesión social, ¿no? Cada vez es más preocupante el auge de los populismos, y una cosa importante de la que debemos tomar conciencia es de que los impactos sociales están en gran medida todavía por descubrir. Es decir, necesitamos investigar muchísimo más de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos un problema fundamental, que es la falta de datos. La falta de datos de calidad y en tiempo y forma, por decirlo de alguna manera. Es decir, que estén disponibles para que podamos investigar los fenómenos que son acuciantes y sobre cuyo conocimiento necesitamos diseñar las políticas. No es posible que no haya datos
para poder saber cómo está incidiendo la pobreza, salvo que una fundación invierta en ello. Porque la encuesta de condiciones de vida, claro, pues ahora cuando salgan los datos de 2021, pues nos dará información sobre la renta de 2020. Enhorabuena, ¿para cuándo sabremos qué es lo que pasó realmente, qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la condición socioeconómica, de la vulnerabilidad de los hogares, etcétera, etcétera? Pues cuando hayamos tomado las medidas que a lo mejor no correspondan. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que como remover un poco lo que habíamos venido haciendo hasta ahora. Es decir, pensamos que lo disruptivo es esto que ha ocurrido, pero que va a pasar, y quizás lo que hay que pensar es que este marco de análisis nuevo, es decir, que tenemos que redefinir los mimbres desde los que nos acercamos al conocimiento de la sociedad, y es la incertidumbre la que nos tiene que mover. No es algo pasajero, sino que esta incertidumbre, esta excepcionalidad, de alguna manera se va a convertir en la norma. Es, digamos, la crisis más potente, tanto por su agresividad en términos de salud, de vidas humanas, de dolor, como por el arañazo que ha pegado a la economía, pero también por su carácter global. Y esto quizá debería hacernos repensar quiénes somos y cómo deberemos organizarnos socialmente y hacia dónde debemos conducirnos. Sin embargo, es curioso que todo el foco se ha puesto en las cuestiones epidemiológicas, es decir, este lenguaje casi semimilitar, ¿no? Doblegar la curva, esta forma, las metáforas que se utilizaban, ¿no? Incluso limitando los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Estábamos muy preocupados por parar los contagios del virus. Bueno, pero mientras hacíamos esto, estábamos alterando completamente el tejido social, estábamos alterando la forma en la que nos relacionamos con los demás, desde la parte más íntima, desde los abrazos o la emotividad, hasta lo más grande. Y esto tiene consecuencias, no solamente porque haya a lo mejor más fenómenos de depresión o de ansiedad, que ahora os mostraré algunos datos, sino porque nos debe dar la pista de que somos seres humanos que nos comunicamos y que vivimos socialmente. Y si rompemos ese tejido, da igual que tengamos una economía bollante, es que hemos roto quiénes somos, hemos roto la vida, no podemos continuar adelante. Así que creo que es necesario repensar esta idea de que las crisis son algo que ocurre sobre la economía y que, bueno, quizá tenga algún impacto en otras cosas. No, las crisis son crisis globales, son crisis que nos afectan a nuestra forma de vivir, de pensar y que quizá ponen sobre la palestra la incapacidad o los déficits que tenemos para organizarnos de una manera que sea fuerte y que nos permita salir adelante. Estos datos son cogidos por los barómetros mensuales del CIS y lo que muestran es que la pandemia sigue afectando de una manera importante tanto a la vida personal como a la vida social de las personas. En el panel izquierdo es la vida personal. Por supuesto, en octubre de 2020 había un 60% de personas que decían que le afectaba mucho o bastante y esa cifra ha caído, pero no ha caído tanto. Estamos casi por debajo del 50% y desde hace tan solo unos meses se ha producido el tránsito, ¿no? Es el porcentaje de los que piensan que mucho o bastante está ligeramente por debajo de los que poco o nada. Y en cuanto a la vida social y a las relaciones, pues ha sido todavía afectado más y 2 años después, bueno, casi 2 años después, en febrero de 2022, que es el último, pues todavía había casi un 60% de la gente que decía que le estaba afectando a su vida social. Estos impactos, como todo, son diferentes para hombres y mujeres. Para las mujeres
han visto afectada tanto su vida personal como social mucho más que los hombres. Aquí he sacado nada más para mayor claridad el barómetro, las cifras correspondientes al barómetro de diciembre de 2020 y de diciembre de 2021. Por supuesto, ha caído, pero ha caído mucho más para los hombres el porcentaje de quienes están afectados, tanto en términos personales como sociales, para los hombres que para las mujeres. Esto se refleja también en la salud mental, en el impacto emocional de la pandemia. Fijaos, esto es 2020, octubre de 2020, un 19,2% de los hombres decía estar ansioso, un 31,7% de las mujeres. En cuanto a la depresión, 32,3% de los hombres, 44,1% de las mujeres. Estas cifras han bajado, por supuesto que han bajado, pero han bajado mucho más para los hombres que para las mujeres, agrandando esa brecha. De manera que ahora los hombres que declaran tener ansiedad son la mitad de las mujeres que declaran ansiedad, de 14 a 28 redondeando. Y lo mismo ocurre con la depresión. Estos son los perfiles de edad, no me voy a detener mucho, pero es muy curioso, es casi como para hacer un análisis monográfico. Quienes declaran estar deprimidos, la línea punteada corresponde al primer barómetro sobre el coronavirus de diciembre de 2020, del CIS. Había un perfil completamente cóncavo, con los más jóvenes y los más mayores con las cifras más elevadas para las mujeres, pero no así para los hombres. Y luego esto ha variado a lo largo del tiempo. Ahora para los hombres el perfil es plano y para las mujeres, digamos que la mayor incidencia se da entre los grupos de edad mayores. No me voy a detener porque quisiera tener tiempo para hablar sobre el mercado de trabajo. Una de las cosas que me gustaría transmitir en estos minutos es que las crisis no son iguales para todos y que al final pues resulta que son las desigualdades existentes sobre las que se enganchan las nuevas desigualdades. Digamos que estas desigualdades sobrevenidas cabalgan en realidad sobre las brechas existentes. Y claro, no se enganchan en cosas circunstanciales, como si nos sale un grano o nos crece el pelo, perdón, sino en cosas estructurales como el sexo, porque el sexo no es simplemente una variable más, es un indicador de una desigualdad estructural que no tiene que ver con nuestra identidad o que sobre ella se construye la identidad, sino que permanece a lo largo del tiempo. Si yo cojo estadísticamente, estudio cualquier fenómeno, voy a encontrar que hay una serie de características que hacen que haya discrepancias en los resultados. Está, por ejemplo, discriminación estadística, y claro, no se puede identificar que los empleadores seleccionen a hombres y mujeres con distintos criterios, pero cuando tú coges el agregado de los datos, tú te das cuenta que los hombres van a un sitio, las mujeres van a otro, los hombres ganan unas cantidades, las mujeres otras. Así que es una variable de desigualdad estructural, sin la cual no podemos entender absolutamente nada del edificio de la desigualdad, ni cómo se construyen los sistemas de estratificación, ni cómo se transmite la desigualdad entre las generaciones. Nos han hecho creer, o algunos pensaban que esto era un dilema entre la salud y la economía. Bueno, pues yo digo que no, que sin la desigualdad de género es imposible entender ese dilema. Y de hecho es imposible entender nada, porque no podemos entender la pobreza, no podemos entender ni siquiera el avance de la ciencia o la forma en la que se percibe socialmente la ciencia, tampoco los fenómenos demográficos como la reproducción, o sea, como los nacimientos o como los emparejamientos, la emancipación. Tampoco podemos entender los fenómenos del mercado de trabajo ni la calidad democrática
ni el bienestar social, ni la propia salud, si no tenemos en cuenta que hay hombres y mujeres, que hay jóvenes y viejos, y que a cada uno de estos grupos les ha afectado de una manera diferente. Y también otro eje importante, que es la identidad étnica, o en este caso en nuestra sociedad, la nacionalidad. La pandemia ha afectado mucho más a gente que venía de fuera o que tiene un estatus de inmigrante. Ya en abril de 2020 la ONU advertía en una nota que, de acuerdo con la experiencia previa de otras pandemias, se esperaba que esta golpease 3 veces a las mujeres, porque así lo hacían las pandemias, las crisis de salud. En primer lugar, desde un punto de vista económico, porque las mujeres se encuentran en lugares del mercado de trabajo que son más vulnerables, más precarios, están generalmente más precarizadas, lo cual daña su independencia económica y su autonomía personal. También en términos de salud, ya que dificulta, especialmente cuando hay limitación de movimientos, el acceso a servicios educativos y servicios de salud pública, lo cual daña la salud reproductiva, por ejemplo, daña todavía, por supuesto la ONU hablaba a nivel global, ¿no?, el acceso de las niñas a la educación, agrandando esa brecha. Y también sobre su seguridad, porque de alguna manera la integridad física y psicológica de las mujeres, y lo hemos visto en los datos previos, está más en juego, ya que aumenta el estrés y aumenta la sobrecarga de trabajo dentro de los hogares, que recae mayoritariamente sobre las mujeres. Por no hablar de la violencia de género, que en fin, las estadísticas están ahí, hemos visto cómo milagrosamente descendía durante 2020, y luego se disparaba durante 2021 y hasta ahora mismo. Y es que, claro, cuando generalmente los estallidos de violencia extrema tienen que ver con el ejercicio de la libertad por parte de las mujeres, cosa que cuando se está confinado no quiere decir que no haya violencia, no quiere decir que no haya estrés psicológico para las mujeres, lo que ocurre es que no pueden salir de la casa y no pueden comunicar. Parte de los impactos de la crisis tienen que ver con las medidas excepcionales que se han desarrollado sobre el mercado de trabajo. De alguna manera, en marzo de 2020 se dibujaron 3 caminos, como en los cuentos, ¿no? Era: teletrabajas, pasas a ERTE o pierdes el empleo. Había también las ocupaciones que llamaban esenciales, parte de ellas pues o pasaban a ERTE o se reducían los empleos, porque eran esenciales y tenían que estar aquí. De manera que el riesgo de contagio de la población pues estaba marcado ya de antemano. Algunos tenían la suerte de poder teletrabajar. Claro que lo que hicimos no fue teletrabajo, fue otra cosa. Fue un tránsito apresurado al online, a aprender a usar plataformas y a estar. Yo no recuerdo más horas echadas, eran como 12, 14 horas sin moverme de una silla, porque iban enlazando las videoconferencias. Yo decía, bueno, esto debe tener algún final. Y entonces llegaba alguien y decía, venga, hacemos un grupo, nos tomamos un vinito por esto. Y yo decía, es que me duele ya, me duele todo, ¿no? Lo que quiero es levantarme de la silla, ¿no? Y echar a correr, empecé por el pasillo de mi casa. Esto no es teletrabajar, porque el teletrabajo tiene unos horarios, el teletrabajo debe tener también una regulación, unas normas de respeto. Y lo que ocurrió es que los hogares se convirtieron en hospitales de campaña, en lugares improvisados de educación infantil, de educación de todo tipo, en, no sé, entes tecnológicos mal preparados, que de repente hay 4 personas con videoconferencia conectadas a la vez. Yo recuerdo terminar mis clases siempre cargando con los datos del móvil, desde entonces puse datos ilimitados por si acaso hay otra pandemia. Pero era horroroso. Entonces, esto no ha sido igual para todos. Este es un estudio muy temprano que hizo ESADE, pero que me gusta cómo plantean los datos. Hicieron una encuesta
preguntaron a la gente en qué tipo de ocupaciones estaban. Y entonces encontraron que las mujeres estaban representadas en puestos que estaban cerrados bajo la cuarentena. Esto es curioso porque por sectores parece que esto les afectaba más a los hombres, pero en la encuesta que hicieron encontraron que era más a las mujeres. Y las mujeres teletrabajaban más que los hombres, pero también estaban más en puestos esenciales. Esta es una encuesta, esta sí tiene una muestra reciente. Esta es una encuesta que hizo el Instituto de Salud Carlos III con toma de muestras serológicas que iban el personal sanitario con EPIs a los domicilios a tomar muestras y hacer una encuesta de la cual tenemos nada más que estos pocos datos. Hicieron varias oleadas. Aproximadamente creo que eran 50.000 entrevistas más por cada ola. Imaginaos el coste que esto tiene. Bien, pues los datos no están disponibles al público. Los pides y te dicen, bueno, me tienes que dar tu plan de investigación. Si coincide con el nuestro, es que nosotros vamos a publicar. Ha publicado de y tal, pero esto que ha debido costar millones de euros no está disponible para el público. Nada más que estas tablitas que ha tenido a bien sacar en un informe y que, bueno, a mí me sirven para poder hacer una primera aproximación, aunque sea tentativa. Lo que nosotros vemos aquí es que estas medidas excepcionales podemos comprobar cómo condicionan la exposición al virus, el riesgo de contagio. Tenemos, por ejemplo, que quienes más se contagiaron fueron el personal de limpieza, ¿vale? 10,5%, el personal sanitario y de atención clínica, 11,2%, cuidador domiciliario, 11,3%. Pero bueno, aquí en cuidador domiciliario es que no hay hombres, son todo mujeres. Pero cuando cogemos otras categorías, como esta, por ejemplo, de limpieza, curiosamente, el riesgo de contagio de las mujeres es prácticamente el doble que el de los hombres. Y que las mujeres, por definición, estuvieron más expuestas, en media 7,5 frente a 6,7 de los hombres. En general, hay una estratificación socioeconómica de ese riesgo de contagio. Decían, el virus es ciego, no entiende de clases sociales, de sexo. Mentira, sí que entiende porque hay otras desigualdades previas sobre las que se encaja. Es decir, si tú eres pobre, pues probablemente vas a tener peor salud y vas a tener pues otra serie de enfermedades que quizás sean crónicas, pero también a lo mejor mayor dificultad para interpretar los propios síntomas o para acceder a servicios sanitarios o servicios complementarios que hagan que pues la incidencia final sea menor o menos grave, al menos. Por nivel de estudios, donde más incide es entre los que tienen un nivel de estudios bajo y aquí también más entre las mujeres. Probablemente porque las mujeres con nivel de estudios bajos se concentran en empleos que tenían una interacción importante también es mayor entre las decilas más bajas y bueno, esto es tamaño municipal. Vamos con el empleo. Desde luego ha sido una crisis rara, breve pero la recuperación del PIB ha sido, en fin, quizá podríamos pensar más lenta de lo esperado. Bueno, pues eso he leído en algún titular, pero vamos, aquí se me hace que caer un 10%, un 11% en un año y recuperar un 5% al siguiente no está como nada mal, pero vamos, estoy entre economistas, así que ya me corregís. Lo que sí supuso en 2020 fue un fuerte shock del empleo, pero luego también en 2021, contra todas las previsiones, pues una fuerte recuperación. Aquí he sacado las cifras de variación sacadas de la EPA, ¿no? De variación anual de la ocupación por sexo, tomando los segundos trimestres.
Entonces, la perspectiva está desde 2008. Vemos como en 2009 cayó el empleo casi 1,5 millones, la ocupación. En 2010, 400.000 ocupados menos. En 2020, 1.197.000 y voilà, en 2021, 1.064.000 ocupados más. Curiosamente, mientras que aquí había un impacto muy diferencial por sexo, digamos que la destrucción de ocupación tuvo una incidencia mucho mayor sobre los hombres que sobre las mujeres. En este caso parece que van a la par y esto es como raro, como muy, muy curioso. Tomando nada más que los datos así trimestrales, ¿no? Trimestre a trimestre de la pandemia, vemos como en principio la destrucción en 2020, en el segundo trimestre, fue ligeramente más desfavorable para las mujeres y luego en el siguiente trimestre más el crecimiento fue mayor para los hombres. Pero están ahí como van y que vienen. Se me ocurrió ponerlo así, comparar la crisis de 2008 con la crisis actual. En este caso, tomando como punto de partida el tercer trimestre de 2007 y en el cuarto trimestre de 2019. Y lo que vemos es que este cambio relativo de la ocupación fue en la crisis de 2007 realmente mucho más lesivo para los hombres que para las mujeres. Ojo, no estoy diciendo que fuera... Esto hay estudios, ¿no? De Jill Gruber y demás, ¿no? que hablaban de que el primer impacto de la crisis fue masculino, pero el segundo fue femenino en el sentido de que se cambió, se destruyeron empleos, no ya en términos cuantitativos, sino cualitativos, es decir, que el recorte en las políticas públicas y especialmente centrado en los servicios sociales supuso una reorganización profunda del perfil de empleo de las mujeres. Bueno, no entraré. Gracias. Y esto es lo que ocurre en 2010. Perdón, cuando tomamos 2019 como punto de partida. Primero, se destruye más empleo de las mujeres y después el empleo de las mujeres tiene un mayor dinamismo. Y si miramos el desempleo, que es la otra parte de la otra faz de la moneda, pues lo que encontramos es que tenemos aumentos del desempleo también moderados, comparado con el 1.800.000 nuevos demandantes de empleo, según la EPA, de 2009, pues nosotros tenemos aquí 340.000 en 2020. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, esto es igual que antes, ¿vale? Solo que con el desempleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto es con otra fuente, pensé que la había ocultado, esto es con la seguridad social. Bueno, pues no sé, es un poco paradójico, parece que no ha pasado nada, esta crisis que nos dejó casi mejor que antes, ¿no? Podríamos pensar esto y además en términos de hombres y mujeres, o sea, de diferencias por sexo, pues parece que van a la par, así que aquí no hay discriminación, lo mismo con el desempleo. Sin embargo, si esta línea más oscura es la brecha, ¿no?, de género, y aquí creo que está mejor representado, pues todo se puede ver desde distintas maneras. Arriba tengo la brecha de género en el paro y aquí la tengo en el empleo. Es que no ha variado. ¿Son esto buenas noticias? Yo creí que lo que teníamos que conseguir era que disminuyera. Pero ahora resulta que nos tenemos que conformar con que se quede igual o siquiera aumente un poquillo, porque, oye, ¿para qué están hechas las crisis? Para que nos vaya peor, ¿no? Así que, sinceramente, creo que no hay impacto leve cuando se trata de desigualdad de género. Hay una brecha en el mercado de trabajo que es muy importante.
Había sacado también unas cosas de la EPA flujos, pero al final lo quité porque efectivamente no da tiempo. Y esta es, digamos, otra fotografía, ¿no? Que es de una manera un poco burda, porque cojo 2019, 2020 y 2020-21, cuartos trimestres en miles de ocupados. Simplemente nos da una primera imagen sobre en qué grandes grupos ocupacionales se ha destruido empleo o se ha creado empleo para hombres y para mujeres. Lo que podemos ver es que a lo largo de 2020 se destruyó más empleo femenino que masculino entre los trabajadores de los servicios y los vendedores, ¿vale? Y en el caso de 2021, pues aquí tenemos trabajadores cualificados de la manufactura, etcétera, etcétera, es donde se destruye empleo y en los demás se crea. Qué raro que se cree empleo en todos sitios. Yo juro que pensé, estoy equivocada, y entonces dije, aquí me falta algo. Me falta que es imposible estudiar en el mercado de trabajo en condiciones cuando existe una cosa que se llama ERTES, ¿vale? Entonces, claro, la EPA considera desempleados aquellos que no han trabajado una hora en la semana de referencia y están disponibles para trabajar en las próximas 2 semanas y están realizando una búsqueda activa de empleo. Pero son ocupados si a pesar de no haber trabajado ni una hora, prevén su incorporación en el plazo de 3 meses o continúan recibiendo del empleador al menos el 50% del salario. Y si vas a la fuente de la Seguridad Social, ahí directamente hay una contabilidad aparte para los ERTE. Así que ya no es compatible, ya no se puede mirar nada de manera paralela porque, claro, los ERTES, pues es que ocupados en paro parcial con ERTE, pues es que en el segundo trimestre de 2020 había nada más que 3.400.000 personas, ¿vale? Esto lo he sacado, si alguien tiene interés le puedo pasar la presentación y responder a las preguntas que me hagan incluso por privado si queréis, ¿vale? Aquí lo que he sacado es para hombres y para mujeres, en este caso en naranja los ERTE y en azul los ocupados, ¿no? Entonces esta cifra, que es una pérdida del empleo en los hombres de 500, no me acuerdo, 527 me parece que era, pues resulta que es el resultado neto de que se destruyan 1.900.000 empleos y haya 1.454.000 que pasen a ERTE, ¿vale? Y lo mismo ocurre con las mujeres, ¿vale? Así que en el tercer trimestre de 2020 crece la ocupación, disminuyen los ERTE y aquí lo que yo quiero trasladar es la idea de que el mercado de trabajo es el centro para comprender muchísimas de las dinámicas de la desigualdad social y que necesitamos, digamos, análisis más minuciosos que el INE no nos cobre por los datos, ¿vale? Para tener las ocupaciones con un nivel mayor de desagregación. Hubiera sido también muy interesante quien hubiera hecho un cambio metodológico importante en 2020 por aquello de no juntar males. Y bueno, pues queda toda esta es la variación trimestral de la ocupación total y en el de COVID. Y nos queda todavía mucho por ver, pero si miramos cómo se está recuperando el empleo, es decir, hay muchísimo por investigar. Pero si vemos las tendencias generales de esa teórica recuperación del empleo en la que las mujeres están liderando porque nos está yendo mejor, pues aquí tenemos otra faz, que es así es como está evolucionando. Esto va desde el primer trimestre de 2019, tomándolo como punto de partida, como 1, ¿vale? Y el resto de las magnitudes están calculadas en términos relativos, igual que hacía antes, ¿vale? Y entonces veo cómo evoluciona el empleo de los hombres, indefinido, ¿vale? Creció un 10%. Veo cómo evoluciona el indefinido de las mujeres, creció algo menos, como un 8%.
cómo evoluciona el empleo temporal de los hombres. Por supuesto, el ajuste se ha hecho sobre todo a costa del empleo temporal en los primeros momentos, ¿vale? Y este está recuperando menos el dinamismo y el de las mujeres más. Así que la temporalidad vuelve a ser la clave de la recuperación. Si es uno de nuestros problemas estructurales, ojo, no estamos solventándolo. Los ERTEs son un colchón, pero son una medida, por definición, deben ser una medida transitoria si no queremos además arruinarlos y generar dinámicas que sean perversas también en las propias relaciones laborales. Pero el dinamismo fundamental del empleo de las mujeres es a través del empleo temporal. Con esto concluyo, creo que estoy en tiempo. Simplemente 3 pinceladas, ¿vale? La primera idea que me gustaría recalcar es que ha habido un impacto asimétrico, socialmente asimétrico, no solamente por sexo, pero también por sexo, para hombres y mujeres. Así que no hay crisis neutras con respecto al género, jamás, ¿vale? Es cierto que a través de las medidas complementarias, las medidas de urgencia, los ERTEs, las medidas a los autónomos, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. Se ha evitado quizá la fragmentación social, pero las situaciones de vulnerabilidad se han acrecentado en los hogares y en los grupos sociales que ya eran más desfavorecidos. Eso tengo algunos datos que os puedo mostrar también después si queréis. Por lo tanto, es necesario desarrollar planes de inclusión social que no sean la hermana pobre de la política pública. Es decir, que no sea algo que se hace a nivel municipal, que se coordina con la Diputación, que se coordina con la comunidad, que se tiene a su vez que coordinar con el Estado, pero que, bueno, que como ya está el ingreso mínimo vital, pues espérate que aprovechamos y desmontamos el sistema, todos los sistemas previos. Y no, esto no puede ser. Es necesario también desarrollar políticas específicas para garantizar la igualdad de género, porque si no, somos vulnerables. Las mujeres seguimos siendo vulnerables en todas las crisis. La incertidumbre y la excepcionalidad, creo que hay que empezar a asumir que tenemos que tomar decisiones rápidas en contextos de incertidumbre. Y para esto es necesario que tengamos un sistema de indicadores completo, estable, basado en fuentes de calidad que sean accesibles para los investigadores. No es posible que las decisiones se tomen en gabinetes en los que te llaman y te dicen ¿qué hacer? Y pues ni idea porque no tengo datos. Hombre, pero es que hay que tomar una decisión hoy. Hombre, pues estupendo, pues entonces, perdón, moneda al aire y ya está, tomemos la decisión que queramos. Y al final no hay evaluación tampoco de esas políticas. O sea, no hay una planificación de las medidas. Así que hay que tomar decisiones rápidas, sí, pero por favor planificadas y evaluables. Y por otra parte, es mi propio despertar de autocontrol. Por otra parte, creo que hay que cambiar el chip y hay que darse cuenta de que lo que nos está fallando es esa red de seguridad que no tiene el por qué recaer en las familias. Ya está bien de que desde los hogares, y dentro de ellos las mujeres, asumamos la principal responsabilidad de lo que ocurre en la sociedad, de los cuidados, de la educación, de muchísimas cosas. Hay que desarrollar sistemas que sean sostenibles y sostenibles también para la vida. Desarrollar, impulsar inversión en ciudades que sean sostenibles y que sean amigables para los mayores. Hay proyectos maravillosos a lo largo del mundo en este sentido. Y revisar en profundidad los sistemas de atención a la dependencia, particularmente las residencias de ancianos y también de los cuidados infantiles. Y si me permitís un colofón final, yo espero que tardemos mucho en volver a vivir una pandemia como esta, pero estemos preparados. Y estar preparados no es solamente tener cargada la artillería, es ser conscientes, uno, de que somos vulnerables y dos, de que tenemos que desarrollar herramientas de acuerdo con la sociedad para satisfacer las necesidades y garantizar el bienestar de todos.
Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Olga Salido Cortés, por esta interesante, precisa, reveladora e interpeladora comunicación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Comienzo por Cristóbal. Ciertamente la perspectiva de género y edad hay que incluirlas. Esa es la idea. Y también esta idea de la interseccionalidad, este micrófono, yo no nos entendemos. También la idea de la interseccionalidad, ¿no? Que no es solamente lo que le ocurre a las mujeres como categoría abstracta, sino que las mujeres que tienen una serie de características adicionales que están atravesadas por otros ejes de desigualdad, como puede ser la edad, la etnia o otra circunstancia socioeconómica. En cuanto a Cecilia, pues sí, lo que pasa es que las encuestas de uso del tiempo, la verdad es que es apasionante, o sea, lo de poder estudiar qué ha ocurrido dentro de los hogares, yo creo que eso es, pero cada vez que se hace un estudio, lo que revela es que las mujeres han tenido más estrés, que las mujeres han tenido una sobrecarga brutal, etcétera, etcétera. Hay ya varios artículos académicos sobre esto, de estos JCRs, que son los que hay que tener, que reflejan que las mujeres dejamos de producir científicamente durante la pandemia, y todo empezó porque al parecer los directores de revistas solamente recibían artículos de varones, de hombres. Y es que los hombres aumentaron su productividad científica, los hombres académicos, estos que somos todos iguales y tal, pues ellos aumentaron su productividad científica y nosotras la disminuimos. Y ahí por lo menos tengo controlados al menos 3 artículos que han hecho estudios sobre esto. Así que realmente es una caja negra, pero yo creo que estaría muy bien, como tú dices, que no solamente saliese lo negativo, sino también cómo se ha innovado, cómo se ha gestionado cosas diferentes. Yo, por ejemplo, a mis hijos dije, pues, a ver, estaban en 6º de primaria y para mí, de repente, tuve que empezar a hacer comidas. Y dije, bueno, esto hay que hacer turnos. Y los niños, yo creo que es muy buen momento para que aprendan a cocinar. Así que, pues, quiero decir, y lo hacían como una fiesta, pero es como la cara oculta de la luna. Y el problema es que donde da la luz no acabamos a entender qué es lo que está pasando, porque es el resultado también de lo que está pasando detrás. Y bueno, pues son desigualdades que están entretejidas y que hay que hay que trabajar más en ello. Aprovecho para decirlo, desde la Federación Española de Sociología hemos establecido un contacto con el INE precisamente para reclamar que bueno, pues tengan en cuenta más la ciencia social y que tengan en cuenta más a los científicos sociales y particularmente a nuestra profesión, a los sociólogos, pero nosotros fuimos con la bandera de la ciencia social así en abierto, para definir las cosas. Es decir, no es posible que se ponga a hacer un cambio metodológico tan profundo en 2020, o sea, ciertas cosas, la encuesta de usos del tiempo está ahí parada completamente, o sea, no tenemos datos desde hace más de una década, con lo cual, mire usted, ¿no? Es que de oficio hay que hacer una encuesta de usos del tiempo, de oficio. Y lo del Instituto de Salud Carlos III, claro, es que ellos solamente les prestaban la logística, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, pero vamos a ver cuántos millones de euros se han gastado en esto y no han sido para preguntar cosas, o sea, para hacer un cuestionario breve que hubiera dado idea de cómo estaban gestionando su vida, ¿no? O sea, porque tú les estás sacando sangre, hombre, ya más que eso, te han abierto todo, te han abierto su vida en mitad de la pandemia, unos tipos vestidos con EPI, hombre, un mínimo cuestionario. Pues esto no solamente no se ha hecho, sino que los pocos datos que se han recuperado, que se han recopilado, no están a disposición del público. Entonces, yo creo que en tiempos de ciencia abierta debemos empezar por la administración. Y hay una cosa que ha dicho el vicerrector que me parece muy importante, que es que tenemos que reivindicar el papel de la ciencia social, no solamente de cara a la sociedad, sino también de cara a las políticas públicas, porque en tiempos de incertidumbre y de rapidez, al final se acaban haciendo cosas
en fin, pues que tienen consecuencias impredecibles, ¿no? Y muy brevemente, estos datos son los datos publicados por el INE, ¿vale? Yo no he tenido acceso a los microdatos por cuestiones logísticas, porque hay que hacer acopio de dinero, luego pedirlo, luego tarda unas semanas, etcétera, etcétera, y no tengo, pero sería muy interesante desde luego verlo por sector, verlo por provincias, verlo por muchas cosas, es decir, es una riqueza brutal la que hay aquí y tenemos todavía que afinar muchísimo para conocer mejor qué ha pasado. Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Lola, y a todas y a todos por esta apoyo. Muchas gracias.